de acuerdo a, digamos, a ciertos grupos de patologías, ¿no? En determinadas patologías. Bueno, la escala que más importante, que creo que la que debemos manejar, es la que se refiere a la escala en patología de neurotrauma, ¿no? En patología traumática, como es en el TEC. Y en la escala de la más representativa, la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow tiene una puntuación mínima, 3 puntos, una puntuación máxima de 15 puntos, en la cual, como ya habíamos mencionado, la importancia de saber que cuando tiene una puntuación de 8 a menos, hablamos de un TEC severo y que tiene indicación de intubación orotraqueal. Y que las que tiene 3 parámetros, ¿no? Una apertura ocular, tiene una respuesta motora, tiene una respuesta verbal. De estas 3, el que tiene mayor información pronóstica de estos 3 parámetros es la respuesta motora, ¿no? Con nosotros saber que el paciente tiene una postura de flexora o de decorticación o una postura extensora, estamos diciendo que el paciente tiene una evolución, un pronóstico desfavorable, ¿no? Un pronóstico malo, por así decirlo. Entonces sabemos que tiene mayor información pronóstica la respuesta motora. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de saber la escala de coma de Glasgow? Que me permite determinar severidad y determinar el pronóstico del paciente. Así tenemos que mientras menor sea la escala de Glasgow, mientras menor sea la puntuación, mayor va a ser el porcentaje de mortalidad. Tenemos en esta curva, ¿no? En el eje de las abscisas, la escala de Glasgow, en el eje de las coordenadas, la mortalidad. Y vemos que cuando un paciente tiene un Glasgow de 3 puntos, la mortalidad no se va acercando al 100%, ¿no? Y vemos cómo ese porcentaje de mortalidad, ¿no?, va aumentando mientras menos sea el Glasgow del paciente. Entonces tiene información desde el punto de vista pronóstico. La escala de Marshall, ¿no?, es una escala pronóstica que tiene que ver con la visualización de signos de efecto de masa en la tomografía. Así tenemos 6 grados, ¿no? Una lesión difusa 1, grado 1, 2, 3, 4, 5 que consideran la masa evacuada y 6 la masa no evacuada. Y en el caso 1, ¿no?, vemos que es una tomografía normal. En el 2 encontramos algunos cambios, ¿no?, en la tomografía, pero sin llegar a ser determinantes de efecto de masa, ¿no? Como vemos, ya hay cierta desviación de línea media, ¿no?, entre 0 y 5 milímetros, pero no supera los 5 milímetros como cuando hablamos de efecto de masa. En caso 3, ¿no?, en el caso 3 ya comienza a haber algunos signos, ¿no?, algunos signos de efecto de masa. ¿Cuáles estos signos? En este caso las cisternas, ¿no? Las cisternas se encuentran comprimidas, se encuentran ausentes, ¿no? Pero la desviación de línea media y el volumen hemorrágico no es lo suficientemente todavía importante, pero ya comienza a haber algunos signos. En la 4
comienzan a aparecer ya signos más importantes, ¿no? De efecto de masa, como la desviación de línea media, mayor de 5. Además, ya aquí hay obliteración de cisternas, pero el volumen no supera los 25 cc de volumen. No supera el volumen de 25. En la masa evacuada, cualquier masa que haya sido operada, ¿no? A eso se refiere. Y masa no evacuada, aquella que tiene ya un efecto de masa importante con volumen más de 25 cc que no ha sido operada. Entonces, se dice que el Marshall tiene una correspondencia, ¿no? En la lesión 1 y 2, usualmente se corresponde con el TEC leve. El 3, 4, usualmente se corresponde con un TEC moderado. Y el 5 y 6, que están acá, se corresponde con un TEC grave, ¿no? Por lo común, y esa es la asociación que tiene. Acá las imágenes, para mencionar lo que ya hemos hablado. 1, tomografía normal. 2, en la cual, digamos, hay algunas imágenes sospechosas, pero sin cumplir efectos de masa, ¿no? Como vemos aquí, hay una lesión hiperdensa de muy bajo volumen, muy pequeña. No hay desviación de línea media, ¿no? No hay obliteración de cisternas, entonces grado 2, ¿no? Pero hay una lesión hemorrágica de muy bajo volumen. En el grado 3 ya comienza a haber signos de efecto de masa. Encontramos obliteración cisternal, ¿no? Cisternas comprimidas. Y vemos aquí, ¿no? Las cisternas están borradas, ¿no? No se ven adecuadamente, pero el volumen que vemos aquí es un volumen de bajo, ¿no? Menor de 25 cc de volumen. Y la desviación de línea media, no, como se ve, no es tan importante, ¿no? Si trazamos acá una recta, vemos que no hay un desplazamiento de línea muy importante, pero sí hay borramiento de cisternas. Acá en el grado 4, miren la imagen, ya comienza a haber más signos de efecto de masa. Vemos acá una lesión hemorrágica, ¿no? A nivel parieto temporal derecho, ¿no? En este caso es un hematoma subdural agudo, ¿no? De muy bajo volumen, muy pequeño, en el cual hay desviación de línea media importante, ¿no? El cerebro está estirado hacia el lado contralateral. Entonces esto ya te habla de un grado 4, ¿no? Desviación de línea media mayor de 5 milímetros. Este es un Marshall 5 o masa evacuada. Vemos aquí, justamente donde estoy poniendo mi puntero, es el área donde ha sido operado, ¿no? Vemos puntos negros aquí cerca de esta área donde está la craniotomía, puntos negros que se refiere a pequeños puntos de neumoencéfalo, ¿no? Que te habla de que por ahí ha sido el lugar donde se ha entrado en la operación, ¿no? A eso se refiere más evacuada. Y esta imagen, que es el Marshall 6, en la cual vemos un foco hemorrágico de gran volumen, muy grande, ¿no? Más de 25 cc, definitivamente, más de 25, ¿no? En la cual corresponde a la masa no evacuada, ¿no? Escala de coma infantil. Es el análogo a la forma del adulto. La única diferencia, igual mide los 3 parámetros, apertura ocular, motora, verbal. La diferencia es en la respuesta verbal. En este caso, lógicamente el niño no va a dar una respuesta verbal como lo hace el adulto, ¿no? Entonces, su forma de expresarse en el niño es a través de irritabilidad, de la inquietud que tiene el paciente, a través del llanto, ¿no? Y cada uno de estos tiene una puntuación. Bueno, ya dejamos de lado las escalas que tienen que ver con
con trauma cráneoencefálico, ¿no? Esta es la escala en neurocirugía, bueno, digamos en cualquier, no solamente neurocirugía, pero que hablamos nosotros la parte del dolor, ¿no? Patología dolorosa, en la cual se eleva, ¿no? O escala visual análoga, que tiene una puntuación de 0 a 10. 0 es cuando no hay dolor, 10 el peor dolor posible, ¿no? Esta es una escala muy subjetiva, ¿no? Porque hay pacientes que a veces expresan más de lo que debe ser el dolor, ¿no? Entonces hay que explicar bien en base a este gráfico, ¿no? Que más o menos él puede dar una interpretación de su dolor, ¿no? Y valorar qué tanto es el grado de dolor. Esta es la escala que se utiliza de Asia, ¿no? La escala de injuria espinal, que se ve en patología como es el traumatismo vértebro-medular. Se evalúa, como vimos en el traumatismo vértebro-medular, el componente motor, el componente sensitivo, ¿no? Si hay presencia de algún síndrome medular completo o incompleto, si hay zona de preservación sacra, ¿no? Zona de preservación sacra, ¿no? Es lo que me define entre completo o incompleto. Entonces, todo esto se ve en la escala de Asia. Con respecto a la parte motora, se evalúan los principales grupos musculares. No hay muchos grupos musculares, como ven, ¿no? Pero se da predilección a los siguientes segmentos, ¿no? A C5, C6, C7, C8 y T1. Como sabemos, C5, C6 que tenían que ver con la flexión del antebrazo, C7 que tiene que ver con la extensión, ¿no? C8 que tiene que ver con los abductores del dedo, los interóseos, ¿no? C8, T1. Y en el caso de los miembros inferiores, lo que habíamos ya mencionado, ¿no? En semiología, las que se evalúan más frecuentemente son desde L2, ¿no? A S1, en estos 5 grupos musculares, ¿no? L1, L2, que nos referíamos a los flexores de la cadera, ¿no? L3, L4, que estábamos refiriendo a la flexión a la extensión de las rodillas, ¿no? L5 con la flexión dorsal y S1 con la flexión plantar del pie. Bueno, esta es la forma como se registra en esta escala, ¿no? La parte motora y la parte sensitiva, ¿no? La parte motora se basa en la escala que ya ustedes han visto, ¿no? Que es la escala de Daniels, ¿no? Y se registra en este cuadro, ¿no? Esta escala. Y en la parte sensorial sensitiva tiene que ver con la presencia de alteración en los dermatomas, ¿no? Entonces también de esta manera aquí en esta cartilla se va a registrar. ¿Cuál es la finalidad? Determinar el tipo de Asia, que lo vamos a ver. El Asia va desde un Asia A hasta un Asia E. El Asia A es aquel en la cual hay anulación de todas las funciones, ¿no? De la función motora, sensitiva, no hay signos de preservación de función sacra, ¿no? Es decir, no hay el reflejo bulbocavernoso, no hay sensibilidad perianal, ¿no? Entonces eso te habla de que abarca también las lesiones del segmento sacro, ¿no? A eso se refiere. Cuando hay esto, te habla de una lesión medular completa. Hay unos estadios intermedios, ¿no? De lesión medular incompleta, que son el B, el C y el D, ¿no? Y hasta un grado E en el cual es la función neurológica normal, es decir, las funciones sensitivas y motoras son normales. Mientras, digamos, mientras más sea el grado, ¿no? Lógicamente mejor va a ser el pronóstico del paciente. Mientras menor sea el grado, en caso grado A, es peor el pronóstico, ¿no? Entonces,
El ASIA tiene información de tipo pronóstico del paciente. Lógicamente, un paciente que tiene un ASIA, el porcentaje de secuelas es muy alto, ¿no? 70-80% de secuelas muy grandes en ese porcentaje, ¿no? A diferencia de las lesiones medulares incompletas, que el riesgo de secuelar es mucho más, es más bajo, ¿no? Y así, mientras más sea la escala menor, mejor es el pronóstico del paciente. Otras patologías que vemos en neurocirugía es las patologías vasculares, ¿no? Y la escala que se utiliza en estas patologías vasculares, cuando se habla de hemorragia subaranoidea, ¿no? Hemorragia subaranoidea, hablamos que la causa más frecuente de hemorragia subaranoidea espontánea es la rotura de aneurisma. Entonces, en estos casos, en estos pacientes en los cuales se está sospechando hemorragia subaranoidea por rotura de aneurisma, utilizamos una escala, que es la escala de Hahn y Hess. Es una escala clínica, ¿no? Es decir, es una escala basada en las manifestaciones de los pacientes, ¿no? En la cual tiene 5 grados de Hahn y Hess. Tenemos que el grado 0 es aquel paciente que no tiene síntomas, y que por otro motivo de repente le pidieron una angiotomografía, de repente buscando otra patología y encontraron que tiene un aneurisma, ¿no? Un aneurisma cerebral que no está roto. Entonces, en este paciente le dan un grado 0, ¿no? Asintomático, y descubrieron de casualidad el aneurisma. En el caso de que el paciente esté asintomático o que tenga mínimos síntomas, ¿no? Mínimos síntomas, hablamos de grado 1. Grado 2 es aquel paciente en el cual los síntomas ya comienzan a tener un mayor grado de severidad, ¿no? Como es el dolor de cabeza, y que no tienen déficit neurológico usualmente, a excepción de la parálisis de un par craneal, que usualmente es el tercer par craneal, el motor ocular común. A partir ya del grado 3 hacia adelante, ya comienza a haber cambios del nivel de conciencia, ¿no? En estos grados, del grado 3 hacia adelante, hay cambios del estado de conciencia. Como vemos, grado 3, somnolencia; grado 4, estupor, mayor grado de conciencia; y 5, cuando ya el paciente entra en un coma profundo. ¿Qué importancia tiene esta escala? La importancia de esta escala es de que tiene una relación con la mortalidad, ¿no? Perioperatoria, es decir, la mortalidad antes, durante o después de la cirugía. Los pacientes que tienen Hahn y Hess 4 y 5, como vemos, más de la mitad de los pacientes van a fallecer, ¿no? Van a fallecer solamente por saber el grado de Hahn y Hess. Nosotros podemos saber que ese paciente tiene mal pronóstico, ¿no? Como vemos, el Hahn y Hess, mientras mayor sea, ¿no?, peor es el pronóstico de mortalidad del paciente. Otra escala que se usa en hemorragia subaranoidea es la escala de Fisher, ¿no? Es una escala tomográfica, ¿no?, en la cual, en este caso, en la grado 1, no hay visualización de hemorragia, ¿no? Como vemos acá, no se ve hemorragia, no hay hemorragia. En el grado 2 ya se ve la hemorragia, como vemos aquí, a marcarlo. Esto que se ve como esto blanco, estas líneas blancas que se ven en las cisternas, corresponde a la hemorragia subaranoidea. Esto blanco, se ven lineales, corresponde a hemorragia subaranoidea. Cuando la columna de sangrado, en este caso, es bien delgada,
menor de 1 milímetro, hablamos de un Fisher grado 2. Entonces, grado 2. En el caso de que veamos este sangrado, como vemos aquí, vemos que esta columna de sangrado es más gruesa que esta anterior, ¿no? En este caso, la columna de sangrado es mayor de 1 milímetro. Tiene un mayor grosor, como vemos aquí en esta imagen. Y a esto le llamamos Fisher en grado 3. Cuando el sangrado de la hemorragia subaranoidea, invade ventrículos o cuando invade la cisura interhemisférica, te habla de un grado 4. Aquí vemos esta zona que de los ventrículos encontramos hiperdensidad, ¿no? Encontramos un blanco de hiperdensidad, acá también. Significa que aquí hay una invasión de los ventrículos, hay invasión ventricular. Y aquí, a este nivel, esta es la línea media, encontramos la cisura interhemisférica, y aquí en esta cisura encontramos un foco de hiperdenso que corresponde a invasión de la cisura interhemisférica. Entonces, cuando encontramos ambas o una de ellas, hablamos de un Fisher grado 4. ¿Cuál es la importancia de esta escala? Que la escala 3, ¿no? y 4 tienen alto riesgo de una complicación que se llama vasoespasmo, ¿no? Entonces es importante para nosotros, ¿no? como neurocirujanos, saber que si el paciente tiene un grado 3, grado 4 de Fisher, este paciente potencialmente me va a hacer vasoespasmo y yo me puedo adelantar a un tratamiento para prevenir que se me cierre el vaso y que pueda originar infarto cerebral, ¿no? Entonces es importante adelantarse al hecho de que este paciente potencialmente me va a hacer un probable vasoespasmo y por consiguiente un infarto cerebral. Bueno, otra escala, en otra patología vascular que también vamos a encontrar son las malformaciones arteriovenosas. La malformación arteriovenosa, la escala a utilizar ahí es la escala de Spexler-Martin y la escala de Spexler-Ponce. En las malformaciones arteriovenosas, antes de poder hablar de estas escalas, es importante saber en qué consiste una malformación arteriovenosa, y acá lo voy a explicar. La malformación arteriovenosa es una comunicación anómala entre, como su nombre lo dice, arterias y venas, ¿no? Pues se llama malformación, ¿no? Es una comunicación anómala entre arterias y venas. Las arterias y venas, como sabemos, no se comunican directamente, ¿no? No se comunican directamente. Pero en este caso, esta anomalía hace de que se comuniquen directamente arterias y venas. Consta de 3 partes la malformación arteriovenosa, tiene 3 porciones. Esto que vemos aquí, que es como un ovillo, ¿no? Una masa. Esto se llama nido. Esto se llama nido, que es el ovillo de vasos anómalos. Tiene esta porción que se llama esto que llega al nido, estos vasos que llegan hacia el nido. Voy a poner otro color para que se pueda distinguir. Los vasos que llegan al nido se llaman arterias
aferentes, y la zona que sale del nido, que es esta de aquí, se llama drenaje venoso. Entonces, la malformación arteriovenosa está constituida de un nido central, de arterias que llegan al nido, se llaman arterias aferentes, ¿no? Y tiene un sistema de salida de drenaje venoso, ¿no? Entonces tiene esas tres partes: arterias aferentes, nido y drenaje venoso. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar de la escala. Inicialmente se dio una escala dado por los doctores Spexler y Martin, ¿no? Spexler y el doctor Martin, en la cual se basaban en tres parámetros: tamaño, el drenaje y elocuencia. Cuando se refiere a tamaño, se habla del tamaño del nido, ¿no? El tamaño del nido que ya hemos mencionado. Si ese tamaño del nido era menor de 3 centímetros, le daban puntuación de 1. Si es entre 3 y 6 centímetros, 2, más de 6 centímetros, 3 puntos. Con respecto al drenaje, ¿no? Dijimos que la malformación arteriovenosa tiene un drenaje venoso. Este drenaje venoso puede ser un drenaje venoso superficial o un drenaje venoso profundo. ¿Cuáles son las venas superficiales, ¿no? Las que hacen un drenaje venoso superficial? Son las del seno sagital superior, ¿no? Las que se encuentran en el recorrido de la corteza cerebral, lógicamente, por eso se llaman superficiales. ¿Y quiénes encontramos aquí? El seno sagital superior, el seno transverso, el seno sigmoideo, ¿no? Mientras que las venas del drenaje venoso profundo encontramos aquellas que están dentro del parénquima, en el interior del parénquima, en la profundidad. Por eso se llama sistema de drenaje venoso profundo. Encontramos aquí, ¿qué venas? La vena de Galeno, la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la vena que va a drenar, podemos decir que si no hay drenaje venoso profundo, le vamos a dar 0 puntos, es decir, drenaje superficial, ¿no? Y si hay drenaje profundo, drenaje venoso profundo, le vamos a poner un punto. Elocuencia. ¿A qué se refiere elocuencia? Son las áreas, digamos, que tienen las funciones cerebrales superiores, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas del cerebro que tienen las principales funciones, las funciones cerebrales superiores? Tenemos el área de Wernicke, el área de Broca, la corteza visual, la corteza motora, la corteza sensitiva, la corteza auditiva. Entonces, esas son áreas elocuentes. Si esta malformación el nido se encuentra asentado en una área elocuente, ponemos sí y tiene un punto. Si no está en un área elocuente, le ponemos 0 puntos. Entonces, de acuerdo a esto, hacemos la suma de estos tres parámetros, de esta puntuación. Hacemos la suma. ¿Qué sé yo? Si me da un valor de 2 puntos, por ejemplo, un valor de 2 puntos, el paciente tiene una escala de Spexler grado 2. O sea, es el mismo grado de acuerdo al número de puntos encontrados. Es decir, que si tiene una puntuación de 4, el grado de Spexler-Martin es grado 4.
se corresponde con el número de puntos. Muy bien, eso es para dar el grado de Spexler. Después vino el aporte de otro médico, ¿no? De otro neurocirujano, que fue el doctor Ponce, ¿no? Y le dio aportes al doctor Spexler, ¿no? Para mejorar la clasificación, y lo dividió la escala en 3 clases: clase A, clase B, clase C. Y en la clase A incluía al grado 1 y al grado 2, es decir, aquellos pacientes que tengan 1 punto o 2 puntos de la escala de Spexler. Dividió en una clase B, que incluía el grado 3, y la clase C, que incluía el grado 4 y el grado 5. Como sabemos, la máxima puntuación que puede dar esta escala es de 5 puntos. Entonces, ¿para qué me servía dividirlo en clases, no? Justamente acá lo vamos a ver. Me servía, ¿por qué? Porque la clase A, en la cual se encuentran los grados 1 y 2, el mejor tratamiento recomendado es el tratamiento con resección quirúrgica. Entonces, antes de hablar de esto, las malformaciones arteriovenosas tienen una serie de opciones de tratamiento. Cirugía abierta, ¿no? Cirugía abierta, que es la resección, es como si sacar un tumor, ¿no? Una resección quirúrgica del nido. Y la otra forma de tratamiento es embolización, ¿no? Embolización, que es un tratamiento en la cual se ingresa por catéter femoral, vía femoral, y se llega hasta los vasos del cerebro, ¿no? Y adentro se pone una sustancia como algo que va a taponar este nido, ¿no? Y eso se llama agente embolizante. Entonces, por eso se llama embolización. Esas son las dos formas de tratamiento: quirúrgico y embolización. Entonces, en la clase A, el tratamiento es cirugía abierta, es decir, sacar esta malformación arteriovenosa. En la clase B, que corresponde al grado 3, el tratamiento es multimodal, es decir, que como son lesiones más complejas, el tratamiento no solamente basta con hacer una resección, ¿no? Sino que también hay que tratarlo a través de una embolización. Entonces, a eso se refiere con tratamiento multimodal. Y en la clase C, hay muchas escuelas que sugieren esto, conversarlo verdaderamente con el familiares o con el mismo paciente, porque tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces hay escuelas que sugieren que no se realice el tratamiento de este tipo de lesiones por considerarse muy complejas, ¿no? Y tienen alto riesgo de mortalidad. Corresponde a la clase C, grado 4 y 5 de la escala de Spexler-Martin. Acá imágenes, ejemplo de cómo se clasifica en esta escala. Vemos aquí, vamos a marcarlo. Miren lo que hablamos, ¿no? Esto de aquí es el nido. Esto es la arteria, ¿no? Esta es la carótida interna. Esta es la arteria cerebral anterior, ¿no? Queda ramas, ¿no? De la arteria cerebral anterior. Esto vendría a ser la arteria aferente, es decir, la que llega al nido. Y esta es la que sale, el drenaje venoso. ¿A dónde llega este drenaje venoso? Miren este vaso que está arriba. Esto se llama seno sagital superior. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Vemos este tamaño de esta reglita que está abajo. Este nido que vemos aquí es menor de 3 centímetros. Por lo tanto, si tiene menos de 3 centímetros, le vamos a dar puntuación de 1. Este nido se encuentra en el lóbulo, este es el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal no hay un área elocuente importante.
¿no? Salvo que, que este nido se encuentre más abajo, aquí en esta zona, que corresponde al área de Broca, porque el área de Broca se encuentra en el giro orbitario inferior, ¿no? En el giro frontal inferior, ahí se podría encontrar el área de Broca. Entonces, pero en este caso de esta imagen no está en un área elocuente, por lo tanto le damos una puntuación de 0. El drenaje venoso, ¿a dónde drena? Al seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior es drenaje, como vemos, de la superficie. Como es drenaje superficial, puntuación 0. Por lo tanto, este paciente tiene en total un punto. Por lo tanto, ¿qué grado Spätzler es? Grado 1. Grado 1 de Spätzler-Martin. ¿Qué clase va a ser? Según Spätzler-Ponce, clase A. Entonces, el mejor tratamiento de este paciente es quirúrgico. Resección quirúrgica. Para eso me sirve esta escala de Spätzler-Martin, ¿no? También llamada la escala de Spätzler-Martin y la escala de Spätzler-Ponce. Lo mismo, ¿no? Para explicar aquí cómo se hace puntuación. Aquí otro ejemplo. Vamos a practicar aquí. Miren, esta es una lesión, este es el nido, todo esto enorme que ven aquí. Nido. Estos son las arterias aferentes que llegan al nido. Este es el drenaje, ¿no? Los drenajes venosos. Entonces vemos que este nido es muy grande, ¿no? Tiene más de 6 centímetros. Por lo tanto, tamaño 3 puntos, ¿no? Se encuentra en el área parietotemporal y ahí es donde se encuentra el área de Wernicke. Por lo tanto, el área de Wernicke es un área elocuente, le ponemos un punto. Drenaje venoso, vemos que no solamente van hacia la superficie, miren en la parte de abajo, por acá está la vena cerebral interna, por acá está la vena basal de Rosenthal. Entonces, tiene drenaje venoso profundo, por lo tanto, corresponde a un punto. Total de puntos es 5. Si tiene 5 puntos, corresponde al grado 5 de Spätzler-Martin. Clase, la clase es clase C. Por lo tanto, muchos autores sugieren no tratamiento de estos pacientes, alto riesgo de mortalidad. Y así de esta forma uno puede dar puntuaciones basándose en la imagen de la malformación arteriovenosa. Y acá es una tabla que me va a resumir todo lo que he estado mencionando. Las malformaciones vasculares arteriovenosas más frecuentes son la grado 1 y 2, ¿no? Grado 1 y 2, el mayor porcentaje son los tipos 1 y 2, las menos complejas. Pero las que tienen mayor tasa de mortalidad son las 4 y 5, como vemos, ¿no? Son porcentajes más altos de mortalidad por ser lesiones más complejas. Bueno, otra escala que se utiliza es en la patología oncológica, en patología tumoral, es la escala de Karnofsky, ¿no? En la cual tiene que ver, está asociada con el
con el nivel de compromiso en las actividades diarias. Mientras más es el porcentaje, el paciente es más independiente. Mientras menos sea el porcentaje, más dependencia, más grado de postración. Se dice que los pacientes que tienen un Karnofsky de 70% a menos, ¿no?, son aquellos que tienen mayor, un pronóstico desfavorable, ¿no?, desde el punto de vista en patología oncológica. Entonces es un criterio para tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, doctores. Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el día lunes.